que mañana a las 6 de la mañana vamos a estar en oración nuevamente. No se quede en este tiempo sin conectarse a este tiempo de oración. Véngase, conéctese temprano. Otra de las cosas, el viernes estaremos compartiendo de la Santa Cena en el nombre del Señor en la iglesia. Vamos a estar ahí reunidos y va a ser una actividad gloriosa. Prepare su corazón, prepárese para estar ahí y recibir esta bendición en el nombre del Señor. Amén. Y damos gracias a Dios por los milagros que Dios está haciendo y oramos por aquellos hermanos, hermanas que han estado poco malos, enfermos, y aquellos que han sentido la partida de un ser querido. Oramos para que Dios les fortalezca en este tiempo. Vamos adelante. Obispo Romer Beltré, dejo aquí este lugar para usted en el nombre del Señor. Amén, hermano obispo. Muchas gracias. Agradezco a Dios esta maravillosa oportunidad y a usted por pues concedérnoslas también. Reciban un saludo de parte de la Iglesia Apostólica en la República Dominicana, a toda nuestra amada Iglesia Alfa y Omega en Arlington. Pues nos sentimos agradecidos de Dios de poder compartir con cada uno de ustedes y de poder pues acompañar a nuestro hermano obispo John Almaraz, de quien recibí pues mucho respaldo en mis inicios como ministro y como encargado de la iglesia en la que estoy en la actualidad. Pues gracias al trabajo que nuestro hermano Almaraz realizó en nuestro país cuando estaba como supervisor misionero acá, pues en ese entonces fue que fuimos instalados como encargado de esa obra y ahí estamos pastoreando desde hace ya unos 16 años, rumbo a los 17, y pues de igual manera durante todo este tiempo también hemos recibido su apoyo a través de sus oraciones, sus consejos, y pues nos sentimos muy bendecidos de poder tener una familia que ha aportado tanto a la República Dominicana. Y gracias a cada uno de ustedes por permitirnos llegar a través de este mensaje que queremos compartir con ustedes en esta noche. Pues vamos a estar tratando el tema de la estrategia de Jesús, no necesariamente el proceso o los pasos que se requieren agotar para implementar la estrategia. Ya es un tema que se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo y pues sabemos que la iglesia Alfa y Omega pues ha estado trabajando con esta estrategia, pero nuestra intención de parte del Señor en esta noche pues animarle a seguir fortaleciendo, a seguir involucrándose, a seguir participando de esta visión de la Asamblea Apostólica que está diseñada a través de esta estrategia que hemos denominado estrategia de Jesús. Y voy a estar trabajando bajo el tema necesidad e importancia de ser parte del plan de Dios. Y entre paréntesis, ahí tenemos la estrategia de Jesús, porque el plan de Dios para este tiempo, para la Asamblea Apostólica, está establecida a través de la estrategia de Jesús como la visión de la iglesia en donde quiera que ésta esté ubicada. Ya aquí en la República Dominicana, gracias al apoyo que hemos recibido ya desde el 2007, cuando se comenzó a implementar la estrategia de Jesús, hemos recibido el respaldo y el apoyo del obispo de Misiones, del obispo Fernando Pérez y de otros obispos que han estado trabajando con nosotros, como el obispo Steven Morán, el obispo Juan López Toro, y en la actualidad, pues, nuestro hermano John Almaraz, quien funge como obispo supervisor de la región del Caribe. Desde el año pasado
hemos estado trabajando de una manera muy ardua en la implementación de la estrategia. En esta ocasión, gracias a Dios, hemos logrado que la estrategia forme parte del calendario de la Asamblea Apostólica en la República Dominicana, porque históricamente teníamos la estrategia declarada como nuestro sistema evangelístico, pero no lo incluíamos en el calendario, en el programa que debe agotar la iglesia a nivel nacional. Entonces, estaremos tratando más que los pasos de la estrategia de Jesús, esa necesidad e importancia que todos debemos asumir para ser parte del plan de Dios para la iglesia. Inicio compartiendo pues este texto que es muy conocido por todos, que es Mateo 28, 19 y 20, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y en este texto, que es un texto muy conocido, es el texto que nos invita, que nos impulsa a asumir la evangelización, la proclamación del evangelio. Y cuando vemos un poco resaltada la palabra id, sabemos que esa palabra es un mandato, es una orden. Y el llamado que Dios nos hace es, en primer lugar, a ser obedientes a sus mandamientos, a sus ordenanzas, y esta es una de ellas. Es una ordenanza, y por lo tanto, como creyentes, como cristianos, estamos llamados a obedecer y a cumplir con este mandato de parte de Dios. Ahora, de este texto, yo quiero resaltar lo siguiente. Este texto tiene unos elementos que son muy importantes para lo que estamos desarrollando, porque este texto contiene los elementos necesarios para desarrollar un plan. Si el texto de Mateo 28 describe los principales elementos de un plan estratégico. Todos sabemos que existen planes estratégicos, planes operativos, y un plan estratégico, como se le llama en planificación, incluye una misión, una visión, unos ejes estratégicos o una estrategia y unos objetivos. Eso debe incluir un plan estratégico. Además de los objetivos, al mismo tiempo estos incluyen metas. Y en el momento que estábamos de oración, observaba que una de las metas que están declaradas para este año 2021, para esta iglesia, es alcanzar 50 nuevos bautizados para el año 2021. Ya eso es parte de ese plan. Un plan debe contener una misión, debe contener una visión, debe contener una estrategia, unos objetivos y unas metas. Y ese texto que leímos contiene esos elementos. La misión, que es la razón de ser de la Asamblea Apostólica, es hacer discípulo. Nosotros necesitamos, como congregación, fortalecer el discipulado, porque la Asamblea Apostólica, uno de sus debilidades está muy relacionada con el hecho de que ganamos almas, pero estas no siempre las retenemos. Y no las retenemos por falta de discipulados. La palabra de Dios a lo que nos invita es a ser discípulo. Ese texto que leímos de Mateo 28 no dice que hagamos creyentes, sino que hagamos discípulos. Y para el discipulado se hace necesario proclamar el evangelio de Jesucristo, sí,
desarrollar todo un proceso de evangelización, bautizar y enseñar. Con eso logramos el discipulado. Algunas denominaciones cristianas tienen diferentes métodos de evangelización. Hay algunas iglesias que entre sus métodos de evangelización está el ir casa por casa. Otros tienen como evangelización cruzadas evangelísticas, campañas, cultos en las calles. Pero un método evangelístico es el que la Asamblea Apostólica está desarrollando en la actualidad, que es a través de una estrategia que tiene una serie de pasos, una serie de procesos, unas etapas en las que se hace necesario que todos nos involucremos, que no es responsabilidad solo del pastor o de los ministros o de los líderes, sino que toda la iglesia está llamada, porque ese texto que está en Mateo 28 no especifica esto deben cumplirlo el pastor y los ministros o los líderes, sino que es un mensaje dado a la iglesia. No fue delegado a los ángeles, fue delegado a la iglesia, y la iglesia somos todo. La iglesia la componemos todos, pastores, ministros, diáconos, líderes y laicos. Todos componemos la iglesia, y a todos se nos dio ese mandato de proclamar el evangelio, de ganar las almas y prepararla para que ésta se bautice y bautizarla, pero al mismo tiempo, ya luego de bautizada, entonces necesitamos instruirla, necesitamos darle fundamento a través de las enseñanzas. Entonces, nuestra misión, reitero, es hacer discípulos, y esa es la razón de existir de la Asamblea Apostólica. Y la visión, pues, es aquello que queremos ser y cómo lo vamos a hacer. Mientras la misión describe qué vamos a hacer, que es hacer discípulos, la visión describe cómo lo vamos a hacer, cuáles son los pasos que tenemos que dar para lograr cumplir y alcanzar esa misión. Recordemos que la Asamblea Apostólica desde hace muchos años declaró una misión que se compone de 3 elementos: exaltar a Cristo, equipar la iglesia y evangelizar al mundo. Esa misión nosotros pues la estamos trabajando en nuestros cultos, en nuestro comportamiento, en nuestras actitudes. Exaltamos a Cristo con las capacitaciones y con la preparación de los miembros y los líderes. Estamos equipando la iglesia. No solo equipamos la iglesia comprando instrumentos, comprando equipos de sonidos, etcétera, etcétera, locales, sino que también equipamos la iglesia preparando a los miembros de la misma. Y esos miembros, luego de ser preparados, entonces vamos a evangelizar al mundo, que esa es nuestra misión. Y eso pues lo vamos a lograr a través de la visión que hemos declarado. La visión de la Asamblea Apostólica es la estrategia de Jesús. A través de la estrategia de Jesús vamos a desarrollar todo un proceso evangelístico que se compone de una serie de procesos hasta lograr que cada persona ganada sea una persona que tenga fundamento apostólico y permanezca y se convierta también en un ganador de almas, para que así la iglesia continúe su crecimiento aquí en la tierra. Ahora, ¿qué es la estrategia de Jesús? Es un sistema integral. ¿A qué nos referimos con un sistema integral? A que es un sistema que tiene como propósito ganar a los perdidos y discipular a los ganados. Reitero, la iglesia no tiene problemas para ganar almas. Cuando una persona conoce la doctrina apostólica, queda cautivado.
queda cautivado. Nosotros no tenemos problema para ganar almas. Ganamos almas. Pero tenemos la debilidad de que por no tener un mecanismo de discipulado, esas almas que ganamos, al poco tiempo la perdemos. Es como decir, como siempre hemos escuchado a algunos líderes que nos han visitado, que se necesita cerrar la puerta de atrás, que mientras entramos las almas por la puerta principal, si no tenemos un mecanismo que garantice que esa membresía recién convertida permanezca en la iglesia, si no tenemos ese mecanismo, van a salir y van a volver al mundo. Y entonces su condición va a ser peor que la que tenían antes de conocer a Cristo. Por lo tanto, necesitamos buscar ese mecanismo de garantizar que cada alma ganada alcance el conocimiento y la fortaleza espiritual necesaria para permanecer en los caminos del Señor, pero que al mismo tiempo esa alma ganada sea un ganador de almas. Entonces, la estrategia de Jesús provee esos mecanismos para discipular, para ganar y también para discipular a los ganados. La visión tiene unos objetivos y el objetivo de la visión es, primero, que es el objetivo es el crecimiento de la iglesia. Y más adelante le voy a hablar en qué consiste ese crecimiento, el crecimiento de la iglesia. Y segundo, involucrar la máxima cantidad de hermanos en la misión de la iglesia. Yo puedo dar testimonio. Desde que aquí se comenzó a implementar la estrategia de Jesús en el año 2007, estuvo con nosotros el obispo Arturo Espinosa. En ese entonces se impartieron una serie de seminarios. Tratamos de implementar la estrategia. Comencé a poner una serie de excusas. Luego en el 2011 estuvo con nosotros el obispo Martín del Campo, en ese entonces secretario de Educación Cristiana. También trabajó un programa de capacitación muy interesante. Posteriormente se volvieron a trabajar otros seminarios. Tuvimos uno en el año 2018 con el obispo Elías Páez, y hemos ido obteniendo conocimiento, pero como que no sabíamos qué va ahora, qué va después, a pesar de que teníamos todos los materiales, pero más que no saber qué, había algo que estaba impidiendo que nosotros alcanzáramos implementar la estrategia. Pero el año pasado, gracias a un programa que nuestro obispo John Almaraz motivó a que desarrolláramos y que obtuvimos la participación del obispo David Martínez de México, comenzamos a implementar la estrategia y puedo dar testimonio que este segundo punto que establece involucrar la máxima cantidad de hermanos en la misión de la iglesia, gracias a la implementación de la estrategia que hicimos el lanzamiento en el mes, comenzamos en el mes de junio con la estrategia espiritual, logramos que aproximadamente en la actualidad el 90% de nuestra membresía se ha involucrado en la estrategia de Jesús. Hay un 10% que en la actualidad todavía no se ha involucrado y estamos trabajando con ellos. Me refiero a la iglesia local donde estoy pastoreando. Hemos logrado integrar aproximadamente el 90% de los miembros de toda la iglesia en los grupos de amistad, y ellos están haciendo el trabajo de buscar las almas, llevarla a los grupos de amistad, conectarla con la iglesia, y hemos visto los resultados. Pero porque no fue un asunto que nada más lo asumí yo como pastor, no fue un asunto que nada más lo asumieron los líderes, sino que la membresía comprendió que se hace necesario. Si queremos tener una iglesia en crecimiento, si queremos tener una iglesia dinámica, activa, se hace necesario que todos nos involucremos. Y eso, gracias a Dios, hemos logrado avanzar de manera significativa.
en esta semana tenemos precisamente un retiro el próximo domingo con los líderes de los grupos de amistad, con la intención de ver cómo ese otro 10% que aún no está integrado, podemos integrarlo a formar parte de la estrategia de Jesús. Pero el segundo objetivo de esta visión es involucrar la máxima cantidad de miembros de la iglesia a participar de todo el proceso de la estrategia de Jesús. Es necesario e importante ser parte del plan de Dios, es decir, de la estrategia de Jesús. Y quiero ilustrarle acerca de lo que es el plan de Dios, tomando como referencia dos personajes de las Sagradas Escrituras. Le quiero hablar de Abraham. Todos sabemos que Dios le hace un llamado a Abraham cuando Abraham tenía 75 años de edad. Dios siempre ha tenido un plan. Desde que Dios crea el mundo y al hombre, Dios tiene un plan. Dios no anda improvisando. Dios no anda tirando golpes al aire. Dios tiene un plan. Él conoce el pasado, conoce el presente y conoce el futuro. Y Él sabe por qué dirección nos va a llevar. Y aunque nos da libre albedrío para nosotros tomar nuestras decisiones, cuando nosotros somos obedientes a Dios, Él nos va a guiar por medio de ese camino que es su plan. Entonces, uno de esos planes de Dios fue el establecer una nación santa, un pueblo santo. Y para eso escogió un hombre llamado Abraham. ¿A qué edad escogió Dios a Abraham? Lo escogió a la edad de 75 años. Sí, el llamado de Abraham, cuando Abraham recibe de parte de Dios el llamado, tenía 75 años de edad. Lo que significa que para Dios no hay limitaciones con la edad de las personas para usarlo en sus propósitos. Para Dios usarte, Dios no tiene límite con la edad. No importa que tú seas joven, que seas adulto o muy adulto o que seas un niño. Dios usó a Abraham cuando tenía 75 años de edad, pero también Dios usó a Jeremías siendo un bebé, siendo un niño, a tal punto de que Jeremías llegó a decirle al Señor, pero yo soy un niño. Y el Señor le contestó a Jeremías, antes de que tú nacieras, antes de que te formaras en el vientre de tu madre, yo te conocía y te consagré para ser profeta a las naciones. Es decir, Dios nos puede usar para su plan, para su propósito, sin importar nuestra edad. Nuestra edad no es una limitación para los planes de Dios. El día 10 de octubre, le pongo esto como ejemplo, el 10 de octubre, nosotros hicimos, el día 11, hicimos el lanzamiento, hicimos el Día del Amigo. Hicimos una celebración y hubo un señor que nunca había ido a la iglesia, entró y se sentó y luego en el llamamiento este hombre fue impactado y este hombre se levanta cuando el ministro pues hace el llamamiento y pasa adelante y acepta al Señor. Al concluir luego el culto, yo me le acerco para saludarle, preguntarle, tomarle sus datos. La secretaria le tomó los datos y cuando le pregunto, ¿dónde usted vive? Sale, yo soy el tío de Amaya. Amaya es una niña que tiene 9 años. Y ese día ella iba a hacer una presentación de una danza. Y ella invitó a su tío, es decir, el hecho de que tenga 9 años no fue una limitación para esa niña hacer una invitación a un pariente, a un tío. Cuando Dios lo va a usar, no importa la edad que tengamos, pues podemos ser mayores o podemos ser niños, podemos ser jóvenes o adolescentes. Dios a todos nos quiere usar. Podemos ser útiles a Dios sin importar nuestra edad, sin importar nuestra condición académica, sin importar nada, porque Dios es Dios y Él todo lo puede. Entonces, Dios llama a Abraham. Pero a donde quiero enfocarme con relación al plan es que en el libro de Génesis, capítulo 15, dice la palabra del Señor lo siguiente. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión y le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo
y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió: Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijo? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. ¿Cómo como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados? No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo: mira hacia el cielo, cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Es decir, hermano y hermana, para usted ser parte de ese plan de Dios, lo que tiene que creerle al Señor de que usted es llamado por el Señor, no solamente a ser salvo. No solamente Dios lo llamó a usted para que usted sea salvo. Dios también lo ha llamado para hacer algo a través de usted, para que usted sea un canal, un instrumento de Dios. Pero usted tiene que creerle al Señor. No a Rommel Beltré. Es creerle a Dios. Es creerle al Señor. Y si usted le cree al Señor, entonces Dios va, por medio de usted, a alcanzar a otros que andan por ahí por las calles, perdidos, sin esperanza. Pero si usted se convierte en ese canal que Dios puede utilizar para alcanzarlo, ellos van también a recibir lo que usted ha recibido por gracia. Pero uno de esas personas puede ser un pariente suyo, puede ser un amigo suyo, puede ser un compañero de labores de usted. Ahora, sigue diciendo el versículo 12. Al anochecer, Abraham cayó en un profundo sueño y lo envolvió una oscuridad aterradora. El Señor le dijo: debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Fíjense que sin todavía Abraham haber tenido su hijo, ya Dios le está dando a conocer a Abraham ese plan. Tú vas a tener un hijo, tu hijo tendrán otros hijos, estos se van a multiplicar, van a vivir en una tierra extraña. Sí, Dios conoce el plan y se lo da a conocer a Abraham. Y le dice que dentro de 400 años, que en 400 años que ellos estarán esclavos, entonces Él vendrá y los va a liberar de la esclavitud. Para cada generación, Dios tiene un plan. Y todo plan tiene una estrategia, pero también tiene sus actores. En aquel entonces fue Abraham para esa primera etapa de la formación del pueblo de Dios. Pero luego otros actores entraron en la historia de ese pueblo con una estrategia de parte de Dios en ese entonces. 400 años, al cumplirse los 400 años, dice la palabra de Dios que Dios llama a Moisés para cumplir el plan que él diseñó a los 400 años. Exactamente al cumplirse los 400 años. Entonces Dios llama a Moisés. En ese entonces Moisés tenía 80 años de edad. Vuelvo a reiterar, la edad no fue un límite. Sin embargo, cuando Dios llama a Moisés, Moisés presentó excusas. El capítulo 3, del versículo 11 en adelante, nos dice: pero Moisés le dijo a Dios: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Primera excusa. Sí. No siempre nos consideramos capaces. Siempre nos consideramos al menos. Siempre nos consideramos que no podemos. ¿Y quién soy yo? Esa fue la excusa. Y eso pasa con muchos de nosotros. Comenzamos a poner excusas y a decir: yo no puedo, yo no sé, yo no tengo. Dice más adelante, Moisés volvió a preguntar: ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen:
el Señor no se te apareció. Sí, comenzamos a poner excusas. Muchos consideramos que no sabemos, pero la palabra de Dios dice, no te preocupes por lo que tienes que decir. El Espíritu Santo te dirá qué tienes que decir. Sí, porque no vamos a hablar nosotros. Fíjese que en Mateo dice, y yo estaré con vosotros todos los días. Dios estará con nosotros. Cuando nosotros asumamos ese compromiso, Dios va a estar ahí y nos va a dar palabra y nos va a decir qué hacer y cómo hacerlo, cómo acercarnos a la gente, cómo hablarle a las personas. No hay una regla establecida, sino que para cada situación Dios tendrá una metodología, unas palabras distintas. Pero lo importante es que nosotros rompamos con ese esquema de excusas que muchas veces nos limita a alcanzar el plan de Dios. Moisés, en ese primer encuentro que tuvo con Dios, cuando Dios lo llama y le dice, te voy a enviar a liberar a mi pueblo, Moisés comenzó a presentar excusas. Señor, yo nunca me he distinguido por facilidad de palabra, objetó Moisés. Y reiteramos, también hoy se repite la historia. Dios quiere liberar a las personas del pecado y necesita de hombres y mujeres dispuestos a acudir al llamado, pero muchos ponemos excusas. Y quisiera compartir con ustedes una frase que dijo el padre fundador de la nación norteamericana, George Washington. George Washington dijo, siendo el que estaba dirigiendo el ejército continental, enfrentándose a la potencia del mundo en ese entonces que era Inglaterra, al imperio inglés, al imperio británico, con soldados que no tenían las condiciones de preparación como los soldados ingleses, no tenían los armamentos como tenían los ingleses, tenían muchas limitaciones, pero George Washington arengó en una oportunidad diciendo que el 90% de las personas fracasadas son aquellas que ponen excusas. Es decir, de cada 100 personas que fracasan en la vida, el 90% fracasa por poner excusas. El 90% fracasa por siempre buscar una excusa. Eso dijo George Washington, padre fundador de la nación norteamericana. Entonces, Dios tiene un plan que está enfocado en dos aspectos. Un aspecto para la iglesia como un plan para la iglesia como congregación. Así como en la antigüedad, así como vemos en el Antiguo Testamento, Dios tenía un plan para la nación de Israel, para el pueblo de Israel. Tenía un plan para el pueblo. Así Dios hoy tiene un plan para la asamblea apostólica como concilio, pero también lo tiene para cada iglesia local. Dios tiene un plan para la iglesia Alfa y Omega de Arlington, California. Dios tiene un plan para esa iglesia. Así como lo tiene para la iglesia Emmanuel de la República Dominicana. Así como lo tiene para la iglesia Aposento Alto en la República Dominicana. Así como lo tiene para la iglesia que está en California, la iglesia que está en Miami, la iglesia que está regada en todos los países del mundo. Para cada iglesia hay un plan. Y ese plan es que crezca numéricamente. Se hace necesario aumentar nuestra cantidad de miembros. No por estar diciendo tenemos tantos miembros. No es un asunto de estadística. Es un asunto de salvación. Es un asunto de arrebatarle al enemigo, a ese mundo, esas almas que él quiere llevar al infierno. Necesitamos sentir pasión, sentir la necesidad de ganar al perdido para Cristo. No es un asunto de estadística, no es un asunto de cuando se va a finalizar el año tenemos que presentar que hemos ganado tanto. No es un asunto de número, es un asunto de salvación de almas. Que entre ellos hay parientes nuestros, hay hermanos, hay tíos, hay primos, hay amigos
Entonces, el plan para la iglesia, uno, crecer numéricamente. Segundo, crecer en madurez, porque los miembros que tenemos en la iglesia necesitan también alcanzar la madurez como espiritual necesaria para que den un buen testimonio hacia afuera, para que tengan una relación sana entre miembros, porque eso influye. Cuando hay una membresía madura, pues hay armonía, hay convivencia, hay amor, y eso influye en la gente que está afuera. El que está en el mundo quiere vivir en un ambiente como el que estamos cultivando en la iglesia, a través del amor, a través de la armonía, a través de la convivencia. Y eso se logra cuando hay madurez. Y precisamente la estrategia de Jesús entre sus programas de capacitación, uno de ellos está, uno de los niveles del sígueme es sígueme a madurar. Eso es parte del proceso. Tercero, que crezca en liderazgo. Cada miembro está llamado a ser líder. Cada miembro está llamado a... La palabra liderazgo significa capacidad de influencia. No solamente aquel que está dirigiendo un determinado grupo o sector, no, sino aquel que tiene la capacidad de influenciar en otro. Y necesitamos que nuestros miembros alcancen esa capacidad de influencia, aunque sea para influenciar en un alma, aunque sea un solo. Dios no te está exigiendo una cantidad enorme. Dios lo que quiere es que tú seas el canal para que otro también lo conozca. Recuerdo haber leído una historia de un joven recién convertido que no tenía mucho tiempo en la iglesia, no había tenido ni siquiera la oportunidad de capacitarse para predicar, nunca había dirigido un culto, nunca había tomado parte en el programa de la iglesia, pero él sabe que en la iglesia se canta, que en la iglesia se ora, que en la iglesia se predica, y resulta que como recién convertido, tenía poco tiempo en la iglesia, llegó temprano, y al llegar habían dos hermanas mayores de edad ahí en la iglesia, ya adultas, y un tremendo aguacero se plantó, y las aguas fueron tantas que las calles se llenaron y nadie más pudo llegar a la iglesia. Los líderes, el pastor, los ministros no pudieron llegar a la iglesia porque la lluvia, el torrencial de agua que cayó, le impidió llegar. Pero una persona que estaba cruzando por la calle cuando comenzó a llover, buscando un lugar donde acampar, donde evitar que el agua le cayera, se metió y se paró en la puerta de la iglesia. El joven recién convertido consideró que había que orar y que había que hacer algo. Si no ha llegado el pastor, no ha llegado, pero vamos a estar orando. Y él y las dos hermanitas comenzaron a orar. Y mientras él oraba decía, usted llegó aquí porque Dios tiene un propósito con usted. Usted llegó a este lugar porque Dios tiene un propósito contigo. Usted llegó aquí porque Dios tiene un propósito contigo. Y el que estaba en la puerta escuchó eso que se repitió tanto y tanto y tanto. El joven que oraba no tenía muchas palabras que decir. Lo único que repetía era eso. Y el que estaba en la puerta se lo creyó. Y ese que estaba en la puerta aceptó a Cristo, se convirtió y fue creciendo en la iglesia y se convirtió en uno de los hombres más influyentes del cristianismo de los últimos 200 años. El que estaba orando, el que predicaba, yo no sé cómo se llama, pero el que estaba parado en la puerta se llamaba Carlos Spurgeon, hoy reconocido como el príncipe de los predicadores. Ese que oraba, yo no sé cuántas almas más se ganó, pero por lo menos se ganó uno. Y ese uno ganó multitudes. Entonces, Dios quiere que tú tengas la capacidad de influenciar en otras personas, aunque sea en uno. Aunque sea gánate uno este año. Influye en uno, en un amigo, en un vecino, en un pariente, en un primo. Uno. Eso es lo que Dios demanda de nosotros en este entonces. Y de igual manera, el plan
de Dios para la iglesia es que ésta se expanda, es decir, que conquistemos otros territorios. Dentro de los engranes de la estrategia de Jesús, el octavo engrane tiene que ver con la plantación de nuevas iglesias. Pero así como hay un plan para toda la congregación, también hay un plan individual, hay un plan personal, hay un plan para ti. Para ti. Así como lo hubo y lo hay todavía para mí. Yo creí eso cuando yo acepté a Cristo. Yo lo creí. Y algún elemento que hay en mi vida es que no sé decir que no cuando Dios me pide que haga algo. Yo siempre estoy dispuesto, aunque no tenga las condiciones, aunque sienta que no tenga las capacidades, pero a Dios yo le digo siempre que sí. Y he visto a Dios obrar en mi vida. Y así como Dios lo hizo conmigo, así de igual manera, Dios tiene un plan para ti con cada uno de los miembros de la iglesia, para que cada miembro sea útil a sus propósitos, involucrándote de manera activa. Eso es parte del plan. Asistiendo o siendo parte de un grupo de amistad. Tú puedes ser útil facilitando un espacio físico de tu casa para que ahí funcione un grupo de amistad. Participando fielmente en cada uno de los procesos o etapas de la estrategia de Jesús. Ese proceso, esa parte que tiene que ver con la estrategia espiritual, involúcrate en oración, en ayuno. Ese proceso de evangelización, del ciclo evangelístico, de anotar, de invitar, de llevar, de participar del Día del Amigo. Participa fielmente en cada uno de esos procesos. Y ya de esa forma está siendo parte del plan de Dios. ¿Cuáles son esos procesos? ¿Cuáles son esas etapas, esas fases? No me refiero a las etapas de la estrategia de Jesús, sino al proceso que cada creyente debe asumir. Cada miembro de la iglesia debe asumir con respecto al Señor un compromiso. Un compromiso de dar por gracia lo que por gracia ha recibido. En Mateo 10, capítulo 10, versículos 7 y 8 dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y dice otras cosas y luego dice, dad por gracia lo que por gracia has recibido. Hemos recibido la salvación no porque la compramos, no tenemos cómo comprarla. No tenemos méritos para ser salvos. Lo hemos recibido por gracia, pero Dios usó a alguien, a una persona. Dios no envió a un ángel del cielo para venir a predicarme a mí, para predicarte a ti. Dios usó a un ser humano. No fue a un superdotado. Dios escogió a una persona ordinaria como nosotros. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, escogió a Pedro, a Andrés, a Juan, a Jacobo, a Felipe. Eran gente igual que tú y que yo. A tal punto de que en un momento determinado los miembros del Sanedrín dijeron, pero son personas del vulgo. Es decir, eran gente comunes. No eran grandes teólogos. Eran personas comunes. Pero ellos asumieron un compromiso con el Señor. Y ellos, sin ser personas con grandes dominios teológicos, ellos estuvieron conscientes que bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, ellos lo iban a lograr. Y hoy en día, el cristianismo es la religión más grande de todo el planeta, gracias a que personas comunes, gracias a que personas sencillas estuvieron dispuestos. Para que la estrategia de Jesús funcione, lo primero que tiene que suceder
es que la gente esté dispuesta, es que la gente esté disponible. Cuando implementamos la estrategia de Jesús el año pasado en nuestra iglesia, un consejo que me dio un hermano que nos estaba asesorando es: trabaje con la gente que esté dispuesta. Y comenzamos a organizarnos con la gente que estaba dispuesta. Habían algunos hermanos que se resistían, habían algunos hermanos que no querían cambiar el esquema tradicional, habían algunos hermanos que estaban muy cómodos con la forma tradicional que teníamos, pero alguien me dijo: trabaje con la gente que esté dispuesta. Y cuando comencé a buscar entre los miembros de la iglesia, dije: wow, pero ¿con quiénes cuento? Y ahí aparecieron unos cuantos hermanos y dijeron: pastor, cuente conmigo. Y con ellos comenzamos a trabajar. Desde el mes de junio comenzamos a capacitarlos. Estuvimos trabajando todos los materiales que tenemos de la estrategia de Jesús, y en el mes de septiembre hicimos el lanzamiento de la estrategia de Jesús. En el mes de octubre hicimos el Día del Amigo. Y debo decirle que es la primera vez desde el 2007 que comenzamos a intentar establecer la estrategia de Jesús. Hoy puedo dar testimonio del resultado que nos está dando la implementación de la estrategia de Jesús, gracias al involucramiento de la membresía. Nuestra iglesia en apenas 4 meses creció un 25%. Cerramos el año 2020 con un crecimiento de un 25% de la membresía que teníamos a la que tenemos hoy. Gracias a ese esquema sistematizado, programático, sencillo, porque cuando la gente lo entiende y lo comprende, ya es fácil de desarrollar. Tal como decía John Maxwell en uno de sus libros: cualquiera puede llevar el timón, solo se necesita a alguien que elabore la carta de ruta. Y ya nosotros tenemos la carta de ruta, tenemos la estrategia. Cuando ya esto se entiende, se comprende, entonces es fácil desarrollarla. Así que les animo, hermano, a que, y hermanas, a que pongamos todo nuestro ser a disposición del Señor, a que seamos parte de la historia de nuestra iglesia, de nuestra amada iglesia. No permitamos pasar por la vida de nuestra iglesia sin dejar nuestro nombre escrito en la historia como parte de aquellos que contribuyeron al crecimiento de la iglesia, como parte de aquellos que aportaron su granito de arena para ganar a los perdidos para Cristo. Mientras unos pueden ser líderes de grupo de amistad, otros podrán ser asistentes, otros podrán ser anfitriones, otros podrán participar como miembros, invitando a sus amigos a que asistan a las actividades y a los grupos de amistad. Por lo tanto, te invito a que en esta semana de consagración reflexiones en si estás en camino a ese proceso. Que reflexiones sobre qué tú puedes aportar para que nuestra iglesia siga cumpliendo con el plan de Dios, con la misión de Dios de discipular y de ganar a los perdidos para Cristo. Muchas gracias y que Dios le bendiga grandemente. Gracias, Pastor Obispo Romer Beltré, por esta tan atinada palabra. Dios tiene un plan, Dios tiene un plan, Dios tiene algo para cada uno de nosotros en este tiempo. Estamos ya en esta semana iniciando nuestro ciclo evangelístico, Obispo Romer. Estamos con la meta de 50. Nuestro lema es gana uno. Queremos que Amén. todos se envuelvan, como usted dijo, en el proceso. Todos somos parte de esto. Y Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros. Nuevamente, pastor, yo sé que es tarde para usted, son 4 horas de diferencia, pero le agradezco el haber hecho el esfuerzo. Sus palabras han quedado ancladas en nuestros corazones. Sé que el Señor lo ha usado y ha traído
este tema para que la iglesia Alfa y Omega, nuestra congregación, podamos seguir avanzando en este año Amén. en el propósito de Dios para nuestras vidas. Y gracias nuevamente. Si nos puede, hermano, puede orar por la iglesia, por nuestros hermanos, hermanas, en el nombre del Señor. Y así vamos a culminar este tiempo. Hermanos, mañana a las 6 de la mañana vamos a estar en oración. Procure conectarse. Amén. Y preparar su espíritu, su corazón también para el día viernes, nuestra Santa Cena ahí en la propiedad de nuestra iglesia. Hermano Romer, ore por Alfa y Omega y así vamos a culminar. Gracias. Amén, hermano. Gracias a usted también por la oportunidad de poder compartir con nuestros hermanos a quienes no conocemos físicamente, pero en el espíritu estamos conectados. Amén. Así que gracias a usted por la oportunidad también, a los hermanos que nos han escuchado en esta ocasión. Vamos a orar, vamos a presentar al Señor esta hermana iglesia desde acá de República Dominicana, desde Santo Domingo. Oramos a nuestro Señor para que nuestro Señor nos dirija en esta semana de consagración y que Dios tome el control de este plan, de esta estrategia que la iglesia Alfa y Omega está implementando. Mira la meta, Señor, que esta iglesia se ha propuesto para este año 2021, Señor, que independientemente de las condiciones pandémicas que tenemos en nuestro medio, Señor, vamos a ir adelante a trabajar, a ganar las almas. Cada uno se va a esforzar por ganar, aunque sea uno, cada uno se va a esforzar por ganar un alma, Señor, y esto va a ser posible porque tú estás con ellos, porque tú los acompañas, porque tú le das la sabiduría, porque tú, Señor, aleluya, pones en cada uno de ellos el impulso, el entusiasmo para ir a buscar aquellas almas que necesitan ser salvas por ti, Señor. Yo te pido que bendigas a nuestro obispo John Almaraz, Padre, que bendigas a los líderes de la iglesia Alfa y Omega, a cada miembro de esta iglesia, Señor. Bendícelos, aleluya, y prospérale en esta misión que tenemos por delante, Padre eterno. Sé tú, Padre eterno, quien vaya paso a paso en esta estrategia, Dios mío, logrando los resultados conjuntamente con cada miembro de esta iglesia. Padre, yo sé que tú, Dios mío, has puesto en el corazón este número, esta meta, Padre eterno, de 50 almas, Señor Jesucristo, y yo sé, Dios mío, que todos se van a involucrar para lograr alcanzar este propósito. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, bendice a la Asamblea Apostólica en cada rincón del mundo donde estén, Dios mío. Bendice, Dios mío, todos aquellos que estamos implementando esta estrategia. Padre, contamos con tu apoyo, contamos con tu respaldo, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, amén y gracias, Señor. Amén. Le bendecimos, hermano obispo. Abrazos a su familia y la congregación. Amén. Y le felicitamos por todo lo que está haciendo y lo que Dios le ha permitido hasta este momento. Amén. Buenas gracias, noches. Hermano. Iglesia, adelante.